¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Jesús del Pueblo. Bueno, mis amigos, pues seguimos viviendo los problemas en nuestro país y tenemos que decirlo. Yo, un humilde ciudadano de a pie, pero estoy dispuesto a alzar la voz también. Tenemos que poner nuestro granito de arena, porque hay que decirle las cosas como son. No podemos de- dejar que estén pasando las cosas y no decir nada. ¿Y a qué se refiere? Pensarán, me refiero al problema que está pasando en Chihuahua, con lo que pasó eso de los agentes federales estadounidenses que perecieron ahí en el supuesto accidente. Pues eso ya lo sabemos, mis amigos, que los, los vecinos siempre han estado metidos aquí en nuestro país, desde, desde siempre. No, esto no es nuevo, nada más que con gobiernos anteriores, pues vivían hasta en Palacio Nacional, en todos lados, pero pues se supone que en estos gobiernos actuales pues ya no. Entonces es de ahí donde vienen los problemas con los vecinos, porque a los vecinos les gusta nada más que sus chicharrones truenen, como se dice en mi pueblo. Y si no se hacen las cosas a su modo, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Te empiezan a inventar chingaderas y se viene todo abajo. Ahora, lo que pasó allá en el estado grande es algo muy delicado, porque que un gobernador o gobernadora esté haciendo cosas a espaldas de la mandataria de nuestro país, eso está grave, porque pues está traicionando nuestro país, está en contra de nuestras leyes. Y esa señora pues no se manda sola también, digo yo, aunque los municipios y estados sean autónomos, pero no están por encima de la federación o de la presidenta de la república. Y eso está muy grave, señores. Ahora, hay un señor que sale, no sé qué sea, fiscal, no sé qué sea, pero sale dando una versión que esos agentes eran instructores. ¿Me explico? Entonces, ¿qué andan haciendo unos instructores en un lugar donde se está llevando a cabo un operativo? Entonces, desde ahí estamos mal. Estamos traicionando nuestro país, ya sea gobernadoras, fiscales, mandos policiales, están mal, muy mal. Dejen sus comentarios, si ustedes creen que están bien, pues bien, y si están mal, pues también. Ahorita estaba escuchando hace rato a un conductor ahí de un canal y me llamó mucho la atención porque dice las cosas tal y como deben de ser. Lo escucho molesto y con justa razón porque yo también me molesto. Que, que una persona esté haciendo las cosas escondida de la presidenta de la república. Aquí le voy a poner un momentito eh, lo que dice este joven para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando y si están de acuerdo de lo que sucede, pues me lo digan y lo dejen en los comentarios. Ustedes dirán. Profunda. Ahora sí entremos con el tema del día de hoy. Y justamente estamos hablando acerca de uno de los actores de Estados Unidos. Estamos presenciando, este fin de semana lo hicimos,
uno de los peores actos de traición que hemos visto en los años recientes. Es así de grave. Porque una cosa son los discursos de Lili Telles en el Senado, que son nada más discursos de la loca del Senado. Una cosa son cuando Alito Moreno se va de vacaciones a Washington DC a repetir una serie de estupideces que son actos de traición a la patria, pero nadie lo está escuchando. Una cosa es cuando Miguel de Samaniego va a entrevistas a Fox News, pero pues, es un chamaco que no tiene dignidad. Y otra cosa es lo que sucedió este fin de semana. Esto sí es traición pura. Vamos con la información. Resulta que este fin de semana, hoy particular, ayer por la tarde, mientras varios de nosotros estábamos viendo el partido de leyendas entre México y Brasil, de la nada nos topamos con este tuit. Un tuit terrible. En un segundo se los pongo. Estábamos viendo a Ronaldinho contra Cuauhtémoc Blanco cuando abrimos Twitter y resulta que el embajador Ronald Johnson tuitea que lamentamos profundamente la trágica pérdida de 2 miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos en México, es el embajador de Estados Unidos en México, de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos. Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades y fortalecer nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia para proteger a nuestra gente. Yo leí esto y solamente voy a pensar una cosa. Solamente había una pregunta en la mente de cualquier persona que ame a este país. Y la pregunta es, pues, ¿qué carajos es esto? ¿Cómo carajos es que el embajador está tuiteando? Esto es gravísimo. El propio embajador de Estados Unidos en México confesando violar la ley. Está confesando violar la Constitución en sus propias redes sociales. Y luego, momentos después, resulta que el fiscal general de Chihuahua sale a confirmar que en efecto, que sí es verdad, que metieron a gringos armados a operativos de seguridad en territorio mexicano. Y además sale con una declaración que es gravísima. El señor fiscal general de justicia del estado de Chihuahua dice que la Federación Mexicana, que el gobierno federal, la representación de la Constitución y a través de sus instituciones ya había sido enterada, que todo el gabinete de seguridad sabía al respecto de esto. Es gravísimo, lo dijo de esta manera. Sí, con todas las autoridades, con el gobierno federal, con las autoridades consulares. El que les sostuvo. Es terrible que estaban ya informadas las autoridades consulares y las autoridades federales. Sería decir que el gobierno de México, el gobierno popular, está traicionando la propia intención del pueblo de México y traicionando a la patria. Es algo gravísimo lo que salió a decir el fiscal. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que sabemos es que metieron a un operativo a gringos armados. Y cuando iban de regreso de Ciudad Juárez hacia la ciudad de Chihuahua, tuvieron un accidente de tránsito, se cayeron por un barranco, explota la camioneta y murieron. Entre ellos mexicanos también, y gringos. Nos solidarizamos con sus familias. Pero ese no es el tema. Sino que solamente por el accidente de tránsito, por ese motivo exclusivo nos enteramos. Si no, jamás nos hubiéramos enterado de absolutamente nada. Pero no solamente ni usted ni yo nos hubiéramos enterado. La presidenta jamás se habría enterado. Se lo intentaron ocultar. Esa es la única verdad. Y ya está plenamente dicho. Se lo intentaron esconder a la presidenta, se lo intentaron esconder al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua, que es una pobre alcohólica, es una mujer enferma, resulta que como parte de su estrategia de seguridad en el estado, que es el segundo estado más peligroso de México, pegadito donde está Guanajuato en la lista, despuesito va Chihuahua. Los dos panistas, y eso que no gobiernan casi ningún estado. Bueno, la alcohólica decidió invitar a la Embajada de Estados Unidos en México a que participe en los operativos de seguridad de su estado, Chihuahua. Y eso, con toda claridad, hay que decir que es completamente ilegal. No está permitido y es inconstitucional en todos sus términos, además de que va en contra de la propia voluntad del pueblo de México. Pero decir que es inconstitucional y es ilegal no es mi opinión. Es la verdad jurídica. Es lo que dice la ley, en esencia, palabra por palabra.
Hay temas que están sujetos a debate, hay temas que se pueden discutir, hay temas que aún en la ley se pueden dar espacios para interpretaciones, pero este no es el caso. La gobernadora Maru Campos decidió que el artículo más importante en toda la Constitución en lo que refiere a materia de defensa, de soberanía, defensa de la patria, no vale para un carajo. Se la pasó por el arco. La gobernadora Maru Campos decidió que le va a entregar todo, cada centímetro que pueda a los gringos. Señora gobernadora, ¿usted es estúpida o usted es cínica? En caso de que usted sea una persona estúpida, una subnormal, Maru Campos, porque espero que sea eso, y que no sea que usted realmente es alguien tan cínica que es capaz de entregarle las fuerzas extranjeras al país. Así que voy a asumir, por motivos nada más de poder concederle algún margen a usted, que usted es una persona con un coeficiente intelectual de 12, una subnormal. Y bueno, y que por algún tipo de imbecilidad colectiva, un error histórico, la gente de Chihuahua le intentó dar a una subnormal que nada más nunca ha leído la ley. Así que le voy a leer textualmente y palabra por palabra lo que dice la Constitución en su artículo 40, segundo y tercer párrafo, adicionados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025 a partir de una reforma constitucional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí está, señora gobernadora: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, interdependencia y a la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o a la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano con E mayúscula y M mayúscula, en el marco de las leyes aplicables. El Estado de Chihuahua no es el Estado mexicano, es una entidad federativa. El Estado mexicano es representado en todas las relaciones que tenemos con demás países por el Ejecutivo Federal, por la Presidenta y la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Y Maru Campos no tiene ninguna facultad constitucional como para andar metiendo a gringos armados a que participen en operativos de seguridad pública en nuestro territorio, poniendo en riesgo todo lo que significa México, la soberanía entera. Es completamente ilegal. Es un acto terrible lo que acaba de suceder. Eso sí es literalmente traición a la patria. No es un discurso patético de Lili Telles. En efecto. No es un pronunciamiento de Alito Moreno en Washington donde nadie lo pela. De nuevo, no es una entrevista de un morrito sin dignidad como Miguel de Samaniego en Fox News. Esto sí es un acto de mera traición que debería de ser condenado por absolutamente todos. Yo he tenido muchos panistas en esta mesa en que les he preguntado: oiga, si usted condenaría si es que Estados Unidos participa en este tipo de operativos, y siempre han dicho que sí, y cuando participan por alguien de su partido ahora no condenan absolutamente nada, y es un acto criminal, ilegal, inconstitucional y que pone en riesgo a la patria entera. Entonces aquí estamos otra vez, con los mismos traidores de siempre, vendiendo el alma de la patria al imperio yanqui, mientras que el pueblo sufre. El accidente que tuvieron en la Sierra Tarahumara de Chihuahua no fue solamente un choque de una camioneta, no señor. Ese accidente fue la gota que derramó el vaso de la soberanía mexicana, que ha sido pisoteada por gringos arrogantes y por gobernadores vendepatrias como Maru Campos, que se creen los dueños, los reyes de sus estados, como si fueran una especie de feudos privados, y no lo son. Los estados y entidades federativas son propiedad del pueblo de México. Y hoy, lunes 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ya salió al frente como la verdadera guardiana de la Constitución y salió a decir la verdad que le duele a Maru Campos. El gobierno federal no tenía ni la menor idea, no sabía nada de esta operación con agentes estadounidenses, lo intentaron esconder, y salir a decirlo en esos términos es liderazgo, carajo. Eso sí es defender a la patria. Decir que no lo sabíamos y estamos completamente en contra y se debe de investigar, eso no es andar de rodillas ante Washington como los perros falderos, como lo son la gente como Maru Campos, Alito Moreno, Lili Telles y el largo, etc. Así lo dijo la presidenta de México. Y también preguntarle en otro tema, en Chihuahua se informó que después de un operativo fallecieron elementos en un accidente, entre ellos iban 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos.
si se trató este tema en el gabinete de seguridad y si el gobierno federal estaba enterado de No, la eran participación de estos dos agentes estadounidenses. personal común de la embajada, eran agentes de la CIA, hay que decir claro. Del gobierno de Chihuahua. Y nada de que eran instructores, mentira, andaban trabajando codo a codo todo lo que con los tiene de que ver Chihuahua, con personal. así nomás. Bueno, primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación, está lo humano. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo. Lo segundo es que no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos, y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante, no es solamente nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así, que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra. No hay operaciones conjuntas. Y no solamente porque la presidenta es una mujer de convicciones, sino porque así lo establece la Constitución, así lo dice la propia ley. Aún si usted quisiera meterlo como buen vendepatrias a los gringos, señora Maru Campos, no puede, porque simplemente es ilegal, inconstitucional, y se debería de refundir en prisión, en la prisión, en el gulag siberiano más lejano que haya en la faz de la tierra, por esa violación tan grave al artículo 40 de la Constitución mexicana. Pero vamos al grano, el verdadero villano aquí es la gobernadora Maru Campos, es una panista rata que se cree la reina de Chihuahua. Maru Campos permitió que dos gringos armados, enviados directamente desde la Embajada de Estados Unidos en México, con el aval del embajador Ronald Johnson, participaran en un operativo antidrogas en territorio nacional y sin el aval del gobierno federal. Para que ¿Qué se den carajos una idea, es mis esto? amigos. ¿Esto parece un estado soberano o es más bien una colonia yanqui disfrazada de República Federal? Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escúchenlo bien, traidores. Lo voy a volver a leer, sé que lo acabo de hacer, pero les tiene que entrar en la pinche cabeza. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, interdependencia y soberanía de la nación. Siguiente párrafo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en mayúscula, en el marco de las leyes aplicables. Maru, tú y tu gobierno estatal, tu fiscal, tu secretario de Seguridad Pública, violaron la Constitución a plena luz del día. Maru, dejaste que los gringos anduvieran por la Sierra Tarahumara como si fuera su patio trasero, sin coordinación con el gobierno federal, entrenando a tus agentes locales y regresando en un convoy como si México fuera Irak o Afganistán. Los estados, las entidades federativas son soberanas, así se les dice siempre. El estado libre y soberano de Chihuahua. Pero son soberanos para sus cosas internas, no para invitar a Donald Trump o al tío Sam a jugar al policía en nuestra casa y arriesgar vidas mexicanas con una supuesta cooperación, que más bien es otra cosa, es control remoto de la DEA y control remoto de la CIA. Maru Campos no es gobernadora de un carajo. En Chihuahua ya nos quedó muy claro, gobierna la CIA, gobierna la DEA. Y Maru Campos, tú eres la responsable directa de esta tragedia. Mientras que Claudia Sheinbaum exigía coordinación real todos los días desde la mañanera. Todos los días exigía que se respetara la ley de seguridad nacional. Ahí estás tú, con esa sonrisa de foto, dejando que los instructores estadounidenses, que son más bien agentes de la CIA o de la DEA, se suban a las camionetas de la Agencia Estatal de Investigación y participen en operativos de alto riesgo. Estamos hablando de los mismos gringos que inician una guerra en Irán y que asesinan a 167 niños y niñas en el primer día de la guerra en Irán, porque no le tienen ningún tipo de respeto a ninguna vida humana y menos aún
Valen basura las vidas de los humanos que no son americanos. Y en este país hay 130 millones de mexicanos, no de gringos. No tienen ninguna obligación constitucional de proteger al pueblo de México. Están poniendo en riesgo la Constitución misma, la soberanía, pero no en abstracto, sino además están poniendo en riesgo a toda la población mexicana, porque no se someten a ningún poder en el territorio mexicano, a menos de que no se les permita la alternativa. Y Maru Campos les está permitiendo la alternativa. Y ahora Maru Campos sale con sus lágrimas estúpidas de cocodrilo en Twitter, dándole el pésame al director Pedro Romano Ceguera, su escolta, como si no hubiera sido ella, Maru Campos, quien abrió las puertas de atrás, las escondidas del Estado a los gringos. No fue un accidente aislado. Este es el resultado de una política de sumisión que Maru ha practicado desde que llegó al poder en Chihuahua. Chihuahua se ha convertido en el laboratorio de pruebas de los globalistas. Son los carteles, fentanilo, laboratorios clandestinos, con ayuda de los gringos, y la inseguridad cada vez peor en Chihuahua. De nuevo, el segundo estado más peligroso del país es Chihuahua. Y Guanajuato está reduciendo tan rápido que una de esas Chihuahua termina rebasando. Y con toda la ayuda de los gringos, porque no funciona su pinche ayuda. Y tampoco funciona Maru Campos. Y tú, Maru, en lugar de blindar la frontera con soberanía mexicana, invitas al lobo a la casa y le das las llaves. Es traición. Es un acto de traición lo que hizo. Vendió la seguridad de su estado al imperio para quedar bien con sus jefes en Washington, para que le sigan mandando cheques de la iniciativa Mérida disfrazada de ayuda, mientras que el pueblo mexicano paga con sangre. Y Chihuahua tiene que despertar. Si ustedes de Chihuahua, tu gobernadora priorizó a los gringos sobre la constitución de tu propio país. Y no se olviden de los verdaderos invasores. El embajador Ronald Johnson, la pandilla de la embajada, este tipejo, un criminal Ronald Johnson, un hombre que ha asesinado personas, fue cómplice de ellos ciertamente en El Salvador, en Panamá, en Bosnia, boina verde del ejército de los Estados Unidos, una persona que sabe operar con la CIA, ex agente de la CIA. Este tipo ahora sale en X lamentando las muertes como si fueran héroes caídos en batalla, hablando de un compromiso compartido. Los gringos no tienen ningún compromiso con la seguridad mexicana. Por eso es que le corresponde a los mexicanos, porque nosotros la sufrimos y nosotros sí nos hacemos responsables de nuestros compatriotas. No existe ningún artículo constitucional en Gringolandia que nos obligue a ellos a tener una responsabilidad con las vidas mexicanas. Sí, compromisos compartidos. No hay riesgos compartidos, ellos no se juegan nada. Es pura pinche mentira de Ronald Johnson. Ronald Johnson también violó el artículo 40 y sabiéndolo. Él sí no es muy cierto. Ronald Johnson no es un subnormal como lo es Maru Campos. Es un hombre profundamente perverso e inteligente y sabía lo que estaban haciendo. Ronald Johnson, tus instructores no estaban de turismo. Estaban en plena investigación, andaban trabajando, prevención y persecución de delitos sin la autorización expresa del Estado mexicano, la misma autorización que exige la Constitución Federal. El pueblo de México nunca va a aceptar esto, Johnson, bajo ninguna circunstancia, porque son las palabras textuales que dice la propia Constitución. Pero si Johnson y su estado profundo yanqui creen que México es su patio de juegos, que pueden mandarnos agentes a la Sierra Tarahumara para entrenar supuestamente mientras destruyen narcolaboratorios y después se estrellan en barrancos porque no conocen ni siquiera las curvas de nuestras montañas, eso no es cooperación. Lo que están viendo en Chihuahua y que es un riesgo para el país, imagínense qué puede venir después. Es ocupación disfrazada. Es el nuevo orden mundial queriendo controlar al narco desde afuera para justificar más intervenciones, siempre más drones, más bases militares encubiertas. En esencia, Xochitl Gálvez en alguna ocasión lo dijo, que se lanzó por la presidencia de México porque gente como Maru Campos y Maru Campos expresamente la habían convencido de así hacerlo. Este es el riesgo de votar por la derecha. Tiene implicaciones reales. Se acaba México. ¿En qué país estaríamos si Xochitl Gálvez estuviera en la presidencia con Maru Campos como su principal asesora? Porque lo fue durante la campaña una de sus principales asesoras. No existiría nada que defender. No habría país por el cual dar la vida. Ya esto sería una colonia americana y esto sería lo que estarían haciendo permanentemente. No existiría ni siquiera el artículo 40 de la Constitución mexicana en los términos en los que hoy está establecido, prohibiendo este tipo de cosas de manera expresa porque no le tienen ningún amor a la patria. Johnson tiene una sola cosa que hacer, regresar a la embajada y decirle a sus jefes en el Pentágono, en la DEA y en la CIA que México
ya no es el México que ellos conocían. Este no es el México de Exactamente, ya no es el México de atrás, ya eso ya cambió. Este tipo de farsas, de operativos conjuntos, Pero muchos no quieren cuando la aceptar ley ese cambio. federal dice clarito, porque ella pidió la modificación, que no hay operaciones conjuntas ni por tierra, ni por mar, ni por aire, ni en el espacio aéreo. Solamente hay intercambio de inteligencia y punto. Y Johnson, tú pisoteaste la soberanía y ahora te quieres lavar las manos con un tuit lacrimógeno. Eres un hipócrita. Deberían de expulsar al embajador de inmediato. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberían de demandar. Eso es insostenible que permanezca en el cargo. Lo deberían de refundir en la cárcel, meterlo en altiplano. Tristemente, el embajador Johnson goza de una cosa que se llama inmunidad diplomática y no le pueden hacer nada. Pero Johnson ya lo demostró. No está del lado de México. No es inmunidad, es impunidad diplomática, porque no les pueden hacer nada, son impunes los canijos. Esto es mucho más grande que un accidente vial. Es una batalla por el alma de la nación. Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto. Está exigiendo lo que hay que exigir. Información completa al gobierno de Chihuahua y a la embajada. Revisar si es una violación a la ley de seguridad nacional. Se pueden llegar hasta cargos de traición a la patria en contra de Maru Campos. Hay que poner por encima de todo la soberanía. Eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Jamás ha jugado con ese tema a la política barata. Hubiera sido muy fácil salir en la mañanera de hoy a decir que todo estuvo coordinado, que era lo que ya estaba planeado, que habían platicado con el embajador y que fue un buen operativo y que van a haber más de estos. Hubiera sido muy sencillo salir y mentirlos. La decisión difícil es la que ella salió a tomar hoy por la mañana. No jugar a la política barata. Defender el artículo 40 que el pueblo de México mismo utilizó para blindar a la patria en contra de intromisiones extranjeras. Y mientras tanto, Maru Campos y los opositores panistas andan por ahí fingiendo que todo es normal, que todo fue un simple accidente, que hay que seguir cooperando con los gringos como si nada, cuando la cooperación para ellos significa otra cosa. Pero no, señores, la cooperación de Maru Campos es traición a la patria desde lo más alto del Estado libre y soberano de Coahuila. Estos globalistas quieren debilitar a México estado por estado, gobernador por gobernador, para que el narco, los intereses extranjeros dominen, mientras que el gobierno federal queda como el malo, pero no lo podemos permitir. México tiene que despertar, que exigir una investigación hasta las últimas consecuencias. Esto es ilegal hasta donde llega uno de los crímenes más graves que hemos visto. Esto no es peculado. No es que Maru Campos esté metiendo dinero a la bolsa, que muy probablemente también lo está haciendo. No es una cosa menor. Es poner en riesgo al país mismo. Esto es lo que significan los gobiernos de la derecha. Bueno, mis amigos, como pueden ver, muy cierto lo que dice este joven, una vil traición a la patria. Les habló su amigo Jesús del Pueblo. Si les gustó, dejen su comentario, mi gente, y bendiciones.